En esta lección te voy a enseñar a hacer un backtest. ¿Qué es un backtest? Es mirar en el tiempo hacia atrás si una estrategia es viable o no es viable, si es rentable o no es rentable. Porque muchas veces pasa que tú descubres una estrategia y la vas poniendo en práctica, así sea en una cuenta demo o con dinero real y poco presupuesto, la vas poniendo en práctica y te das cuenta que, no sé, de 100 operaciones resultaron 50 exitosas y 50 un total fracaso, ¿cierto? Donde las probabilidades deberían ser 70-30, 80-20, que la mayoría de tus operaciones sean exitosas y las que sean perdedoras no te quemen la cuenta. Entonces, para ahorrarnos tiempo en esas pruebas y en ese análisis en el futuro, mejor nos vamos para el pasado. Y hay programas como MetaTrader 5 que te permite hacer los backtests. Los backtests son pensados sobre todo para los robots, para aquellos robots que construyen estrategias y que abren operaciones por sí solas. Tú te vas a un histórico de tiempo, colocas el robot de una fecha a otra, no sé, de todo el año 2020 al 2022, y si el robot tuvo pérdidas y se fue en picada, pues no lo vas a utilizar, no lo vas a comprar, no vas a hacer uso de él, ¿cierto? Por eso es muy importante los backtests a la hora de comprar un robot o a la hora de analizar estrategias. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que necesitamos va a ser un backtest manual para que lo tengas en cuenta, no es un backtest robotizado, como se hace con un robot normalmente, sino que lo vamos a hacer manual. Vamos a definir un periodo de tiempo, es lo primero que tenemos que hacer. Y para definir ese periodo de tiempo vamos a necesitar sacar el probador de estrategias. Recuerda que lo sacamos por la pestaña Ver, probador de estrategias. Y acá nos vamos a ir a la opción único y donde dice intervalo, periodo personalizado, vamos a hacer un backtest de todo el mes de julio del 2022. Entonces me voy a parar el 1 de julio hasta el 31 de julio del 2022. Lo segundo es definir los instrumentos financieros en los que operaríamos en ese mes para ese backtest. Yo lo voy a hacer en pares de divisas, en el mercado de divisas, porque los pares de divisas son los que tienen las comisiones más bajitas en este broker. Luego te hablaré de otros brokers donde podremos operar con comisiones muy bajas, criptomonedas, con comisiones muy bajas las acciones o cualquier otro instrumento financiero. Pero si nos salimos de este broker de DERIP y nos salimos de la plataforma MetaTrader 5, no podremos utilizar el experto VDLI Bot, que es el que nos va a ayudar a pronosticar en el pasado si una estrategia funciona y también nos va a ayudar a crear órdenes en el futuro cuando estemos operando en vivo. Muy bien, ¿cuáles pares? ¿Cuáles divisas? Estoy sacando todas las divisas, todos los pares de divisas que tengan comisiones inferior a 30 pips. Mira que si yo ordeno esta columna de diferencia, recuerda que esta columna la saco con clic derecho, pestaña columnas diferencial, es el spread que nos están cobrando de comisión en ese par de divisa y el más barato es el euro dólar. Luego sigue el euro GBP, luego sigue el AUD USD, el USD JPY y va aumentando hasta llegar al más costoso que es el euro CAD. Bien, voy a tomar esta cantidad de divisas para ir probando con cuál hubiera hecho operaciones en ese mes de julio. Lo siguiente es tener la plantilla lista acá en el gráfico. Recuerda que la plantilla la estamos organizando con el indicador de pivotes. Ya lo debemos tener aquí agregado. Estamos utilizando el canal de desviación estándar al punto 5, que viene siendo este canal púrpura, y el canal de desviación estándar al 1%, que viene siendo las líneas amarillas. Y recuerda que la estrategia consiste en mirar temporalidades de 1 hora o 30 minutos. Por ejemplo, acá estamos en una de 30 minutos en el euro AUD. Usamos el indicador de pivotes para poder mirar cuándo se va a atravesar un pivote de acuerdo a la tendencia que nos indique la frecuencia del precio, que viene siendo
el tercer elemento que necesitamos para la estrategia, marcar la frecuencia del precio. Importante que el grado de inclinación de la tendencia a la frecuencia del precio sea superior a 5 grados y que la distancia entre el pivote y el centro o el extremo de la frecuencia sea superior a 100 puntos. ¿Ok? Recordando nuevamente los puntos de la estrategia. Bien, ya teniendo entonces nuestra plantilla definida, damos clic derecho, plantillas, guardar plantilla y la guardamos con el nombre que quieras. La voy a guardar con el nombre de backtest. La puedo reemplazar, no hay problema. Y ya me voy a parar entonces en el 1 de julio. Parémonos en la fecha del 1 de julio. Recuerda desactivar estos dos cuadritos para que no se te mueva el gráfico. Aquí estamos en la línea del 1 de julio, en el separador de periodos del 1 de julio. ¿Qué voy a hacer? Voy a devolverme 5 líneas. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas que vienen así pegaditas es porque esto fue fin de semana. Entonces yo voy a tomar la que sigue, que tenga la misma distancia que tienen los demás separadores de tiempo. ¿Ok? Entonces vuelvo y cuento. Este es el 1 de julio, toda esta zona es el 1 de julio y me devuelvo 1, 2, 3, 4 y 5. Acá al 24 de junio. Mira que todo esto es 24 de junio. Clic derecho, lista de objetos. Aquí tengo entonces los canales de desviación estándar. Vamos a proyectar estos canales desde el 24 de junio hasta el 1 de julio. Este es el de 0.5% y este va a ser el de 1%. 0.6, 24, 0.71. Aceptar. Muy bien. Esto entonces era lo que iba a ocurrir el 1 de julio. No sabíamos que iba a ocurrir. ¿Qué teníamos que hacer? Me voy a parar por acá, más o menos para que hagamos de cuenta que todavía no ha sucedido lo del 1 de julio. ¿Ok? No sabemos qué va a pasar, no sabemos para qué dirección va a tomar el precio. Entonces el análisis es el siguiente. Miramos que la frecuencia está en tendencia y que sus grados sean superiores a 5. ¿Con qué? Con esta herramienta que nos permite trazar la línea de tendencia por ángulo. Lo voy a colocar por acá. Y vamos a 353,9 si es superior a 5 grados. Muy bien, ya la puedo volver a eliminar. Hay una tendencia bajista. Pero ya mirando los pivotes, el pivote que debería atravesar en esa tendencia bajista ya está por fuera. Vamos a mirarlo así con la captura de pantalla. Este debería ser el pivote que me da la señal para poder atravesarlo cuando el precio baje, pero ya está muy lejos de la frecuencia. Este pivote yo ya no lo tendría en cuenta. Recuerda que buscamos que la distancia del pivote esté o cerca al centro, superior a 100 pips, o cerca al extremo inferior, superior a 100 pips. Así que este par de divisa a euro AUD no nos va a servir. Igual nos podemos pasar a una hora a ver qué información nos da y es similar, no nos sirve porque el pivote ya está por fuera de la frecuencia. Vamos a empezar entonces en orden a arrastrar euro AUD. Mira que el pivote que deberíamos atravesar ya está por fuera de la frecuencia. Euro GBP. Aquí tenemos una tendencia relativamente al alza. Vamos a mirar. Efectivamente tenemos, a ver, ¿cuántos grados? Oh, no. No, esta frecuencia no la tendría en cuenta porque no tiene más de 5 grados, tiene 4.1. Observa, si yo le doy clic derecho, propiedades, parámetros, tiene 4.1 grados. Si yo le coloco los 5 grados, ya tendría una inclinación superior a la que no tiene en este momento. Entonces no tendría en cuenta este par de divisas para operar ese 1 de julio. Vámonos para AUD USD. Tenemos ya un pivote que tendríamos que atravesar por fuera de la frecuencia. Tampoco serviría. USD JPY. Aquí tenemos algo más claro. Observa, tenemos una frecuencia donde sus grados son 11.6. Perfecto.
¿qué pivote tendríamos que buscar para ser atravesado? Este pivote, ¿cierto? Necesitamos que el precio atraviese en el futuro este pivote. ¿Hasta dónde? Buscamos la distancia del pivote al extremo superior de la frecuencia. Esta distancia debe ser superior a 100 pips, seguro que lo es. Y la orden la deberíamos colocar en este punto. Si el precio pasa por ese número, entonces se abriría la orden de compra buscando este take profit. Un take profit paralelo, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a ver. Si yo me muevo acá un poco, nunca se hubiera abierto la orden. Nunca. ¿Bien? Nunca se hubiera abierto la orden. Mira que el precio nunca pasó por ahí. Yo necesitaba que el precio siguiera subiendo y atravesara esta zona, pero como no lo hizo, entonces nunca se hubiera abierto la orden. Por eso no voy a hacer este par de divisa en el backtest, porque ya sabemos que no lo hubiera abierto. Vamos a mirar otro par, GBP USD, arrastrémoslo. Por acá estamos con una tendencia a la baja, pero la distancia del pivote que deberíamos atravesar está de 80 pips, 86 pips. Tampoco lo tendría en cuenta. Vamos por USDCHF. Aquí estamos con una tendencia a la baja. Vamos a mirar los grados de inclinación. 353, muy bien. Vamos a mirar la distancia del pivote. Es de 102 pips. Muy bien, lo tendríamos en cuenta. ¿Y qué hubiera sucedido? Tampoco se hubiera abierto la operación. Mira, aquí hubiéramos colocado la orden de venta, una orden de venta que debe durar 24 horas, no la deberíamos dejar todo el tiempo tampoco. Y si el precio no atravesó esa orden de venta, entonces no se hubiera abierto la operación. Muy bien, vamos a mirar otro par. Euro CHF. Claramente estamos en una tendencia bajista, pero la distancia del pivote hacia el extremo inferior, vamos a ver, coloquémoslo aquí. Bien, es de 109 puntos. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera dejado una orden pendiente acá de venta? Tampoco se hubiera abierto. Perfecto. No hubiéramos perdido, pero tampoco hubiéramos ganado. Así que este par tampoco nos sirvió para operar el 1 de julio. Vamos a buscar el USD CAD. Aquí tenemos un pivote que deberíamos atravesar en tendencia a la baja. Míralo acá. Estamos en tendencia a la baja. Vamos a mirar los grados de inclinación. Sí, son más de 10 grados. Acá es donde deberíamos tener la orden de venta. Si yo reviso el 1 de julio, no se hubiera abierto tampoco esa orden de venta. Así que tampoco haría backtest acá en este par. Vámonos al AUD JPY. Aquí vamos al alza. El último pivote para ser atravesado es este, pero ya está pegado al extremo superior de la frecuencia, así que tampoco. Vámonos para el NZD USD. Bien, aquí vemos una tendencia muy clara a la baja. No creo que haya necesidad de colocar los grados. Está muy inclinado. Este sería el último pivote para ser atravesado a la baja. Miremos la distancia que hay de ese pivote hasta el extremo inferior de la frecuencia. Hay 160 puntos. Y si me muevo, hubiera sido una operación ganadora. Vamos a mirar cuánto hubiéramos ganado en ese backtest. Entonces, acá en el probador de estrategias voy a cambiar el símbolo por el símbolo que está en pares menores llamado NZD-USD. Vale la pena mencionar que aquí vemos de un color diferente como si fuera un azul más verde, azul más intenso, porque este NZD-USD es un par menor. Los demás son pares mayores. Fue el único par menor que arrastré porque
es el único que tiene un spread por debajo de los 30 pips. Entonces lo estoy utilizando. Vamos a colocar acá par menor NZD/USD. Aquí lo estamos viendo una hora. Podemos cambiarnos aquí a una hora. Por acá es importante que tengamos la casilla modo visual activada para poder ver el backtest. Vamos a iniciar este backtest con un depósito de $100. Supongamos que tenemos $100 de capital. Y por acá donde dice retrasos, vamos a colocar el último ping hasta su servidor, que es de, en este caso, 180 milisegundos. Quizás a ti te toque otros milisegundos. Vámonos para parámetros de entrada. Aquí vamos a elegir el tipo de orden. Vamos a abrir es una venta. Entonces colocamos sell. El lotaje va a ser 0.01 porque el capital es de $100. El precio de apertura va a ser el que marcamos aquí con esta línea horizontal, 0.62031. 0.62031. Y la distancia en pips, volvámosla a recordar. Recuerda que la crucecita la saco con el botón de la mitad del mouse y con clic sostenido izquierdo puedo moverme hasta donde necesite desplazarme. Vamos a colocar 153 puntos. 153 puntos. Muy bien. Guardamos la plantilla para que la podamos cargar en el visualizador backtest. Damos a empezar. Es importante aquí darle pausa, mover un poquito la palanquita hacia atrás para que se vaya más despacio. Voy aquí a gráfico, plantilla, cargo el backtest y le doy play. Entonces observa que cuando pasa la siguiente vela del día 1 de julio es que se genera la orden en automático gracias al bot VDLI. Mira, aquí se formó la orden. La pestaña Trading veo que tengo un Sell Stop, una orden pendiente de venta a 001 en el precio 0.62031 con un Stop Loss aquí encima de 0.62184 y un Take Profit de 0.61878. Míralo aquí abajo. Bien, aquí ya lo que resta es esperar qué sucedió el 1 de julio. Supongamos que no sabemos qué pasó. Aquí es donde estamos tratando de ver lo que fue la realidad. Mira que rompió, pasó el precio de venta y ya hizo su take profit. Ya paró. Podemos pausar acá. Y me dice que el capital que tenía de $100 se convirtió en $102. Pero para hacerlo más preciso, vamos a escribir los datos en el tablero de pips. Entonces, en el tablero de pips tengo la fecha del 1 de julio. La moneda fue NZD/USD. Fue una venta y la venta se hizo en el precio 0.62031. 0.62031. Recuerda que no coloco decimales, lo coloco entero. Y ponemos el cierre, que fue un take profit, porque ganó, fue positivo, 61.878. 61.878. Fueron 153 pips ganados. El profit entonces da 1,53 porque el lote fue de 0,01. Ya nuestra cuenta de $100 subió a 101,53. Pero acá, ¿por qué aparece 102? Vas a preguntar. Sí, lo que pasa es que el probador de estrategias no muestra decimales, entonces muestra números enteros y por eso te lo redondeó a 102. Pero realmente se ganó 101,53. Se ganó $1,53. Muy bien, esa fue la operación del 1 de julio, fue una operación exitosa. Ahora pasémonos para el 2 de julio, fue fin de semana, 3, fin de semana, pasémonos para el 4 de julio. Al pasarnos al 4 de julio, debemos entonces contar nuevamente los 5 días hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Sería desde el 27 de junio la frecuencia. Entonces me voy para la lista de objetos, puedo eliminar esta línea horizontal y vamos a propiedades para modificar que del 27 de junio al 2 de julio va la frecuencia del 0.5%. Ahora vamos a modificar la otra del 27 al 2 de julio. Muy bien, volvamos a empezar. Aquí tengo que
empezar nuevamente con los pares que tengan el spread más bajo, más barato, la comisión más barata. Entonces vuelvo y empiezo con el euro dólar, arrastro acá, me doy cuenta que estamos en una tendencia bajista, está muy clara. Si yo pongo mi transportador acá de grados, tengo 342 grados, eso equivale a 342 grados, equivale a 18 grados. Vamos a eliminarlo. Vamos a mirar la distancia. No sabemos qué pasó en el futuro. Entonces por eso nos paramos acá a mirar la distancia. A ver, yo creo que esto va hasta el 4 de julio. Sí, vamos a colocar acá propiedades 4 de julio. Y aquí también propiedades 4 de julio. Muy bien. Miremos la distancia que tenemos acá para atravesar este último pivote. Si yo bajo acá, hay 58 pips. Muy bien. No hubiera valido la pena hacer una operación acá. 58 pips. Vámonos para Euro GBP. Aquí tampoco se ve claro. Vámonos para USD CHF. Recuerda colocarlo al borde, que no sepas qué pasó el 4 de julio. Estamos simulando que no sabemos qué pasó. Entonces acá tampoco pasaría nada en USD CHF. USD JPY tampoco pasaría nada. Si yo lo corro acá, no hay un pivote claro para atravesar. AUD USD, el pivote ya está por fuera de la frecuencia en la tendencia bajista. NZD USD, tendencia bajista. Aquí tenemos este pivote acá. Si lo alcanzas a ver. Vamos en tendencia a la baja. Calculemos entonces la distancia de este pivote hacia el extremo inferior. 394 puntos. Movámonos un poco a la derecha. Pero, ¿qué hubiera sucedido? No nos hubiera abierto la operación. Mira que todo lo que pasó el 4 de julio fue por encima de la orden de venta que hubiéramos puesto. Así que no se hubiera abierto nada. Vámonos para USD CAD. Vámonos aquí. No hay nada claro. GBP USD a la baja y el pivote está por fuera de la frecuencia. Seguimos con AUD JPY. A la baja, el pivote está por fuera de la frecuencia. Euro AUD. No está muy clara la inclinación de la frecuencia, parece ser alcista, pero no está seguro que no está superior a los 5 grados. Y tampoco el pivote nos muestra una señal para entrar. Euro CHF. Venimos a la baja, pero ¿qué pasa si coloco entonces acá mi orden de venta? Está muy cerca al centro. 24 puntos. ¿Qué recomendación te doy? Que cuando el pivote esté por encima del centro de la frecuencia, que haya mínimo 100 puntos. No vayas a buscar el extremo inferior, no hagas esto. Uy, como el pivote está por encima del centro de la frecuencia, voy a ir a buscar el extremo inferior, que sí deben haber 100 puntos. No lo hagas, no te lo recomiendo. Mira, por ejemplo, aquí lo que hubiera sucedido es que se te hubiera abierto la orden y luego se te hubiera ido a buscar el stop. ¿Yes? Entonces, por eso no te recomiendo que si el pivote está por encima del centro, que también respetes la distancia de los 100 pips. Igual, vamos a ver situaciones donde vamos a perder también. Así que la idea es que sea más las que ganemos que las que perdamos. Vamos a mirar aquí el EuroCAD. Por ejemplo, aquí hay una tendencia a la baja muy clara, que si tomo distancia de aquí al extremo inferior, hay 327 pips, pero mira lo que hubiera sucedido. Se hubiera abierto la orden de venta, mira, aquí hubiera tocado la orden de venta. Y la misma distancia que yo hubiera puesto del take profit, o sea, 323 pips, es la misma que hubiera puesto para el stop loss. O sea, por acá. Mira que acá se hubiera estopeado la operación, hubiéramos perdido. Pero hay que hacerlo, hay que ponerlo en el backtest. Claro, porque nosotros no sabíamos qué iba a suceder en el futuro.
esta hubiera sido una operación perdedora. Sin embargo, quiero ver el último par, que es el euro JPY, porque si se abre primero, si hay oportunidad en euro JPY y se abre primero la operación del euro JPY, elimino la orden pendiente, el EuroCAD, y nunca se hubiera abierto. Pero vamos a mirar si hubiera sucedido eso. Arrastremos el euro JPY y aquí no hubiera habido oportunidad para operar. Aquí el pivote ya estaba por fuera de la frecuencia, así que la única operación que yo hubiera hecho para el 4 de julio hubiera sido en EuroCAD. Vamos a ponerla. Configuración. Aquí hay que parar. Vamos otra vez por aquí para el probador de estrategias. Tenemos aquí el visor. Y vamos a colocar, no sé qué pasó acá. Vamos a buscar el EuroCAD. La fecha de la operación sería el 4 de julio. Ya no tenemos $100, sino 101.53, ¿recuerdas? Los parámetros de entrada van a ser una venta, el precio va a ser en 1.34110 y la distancia en pips va a ser de 300, vamos a ponerlo, 300. A ver, acerquémonos más para que podamos colocar una distancia más precisa. Aquí. 333. Muy bien. Guardar plantilla para que la podamos visualizar. En el backtest le damos a empezar. Aquí le damos pausa, gráfico, plantilla, backtest y le damos play. Entonces, observa lo que hubiera sucedido. Se abre la orden, se genera la orden de sell stop y esperemos a ver qué pasa. Si quieres acelerar un poquito, puedes mover esta palanquita hacia el frente. Si la mueves del todo, no vamos a alcanzar a apreciar bien qué fue lo que sucedió, pero sin embargo ya sabemos que abre la orden, el precio se devuelve y se estopea. Vamos a hacerlo. Corramos acá la palanquita y observa. Se abrió la orden acá y mira cómo se devolvió el precio y se estopeó acá. Lo que eran 101,53 se convirtieron en $98. Así que vamos a anotar eso en nuestro tablero de pips. Aquí vendría el EuroCAD. El 4 de julio, una venta que se hubiera realizado en el 13.4110. Se hubiera cerrado en el 13.4443 porque tocó el stop loss. $13.4443. Ajá. Y hubiéramos perdido acá en el profile. Vamos a arrastrar esto aquí abajo. Arrastrar el lote. Hubiéramos perdido menos $3.33. Y el capital ya estaría en 98,2. Muy bien, sigamos. No nos angustia haber perdido una operación, porque todavía tenemos todo un mes por delante para seguir analizando la estrategia. Por eso es importante el backtest. Bueno, para no hacer muy largo este video, porque ya llevamos casi media hora hablando acá del backtest, voy a comenzar a hacerlo. Voy a pausar el video y voy a comenzar a hacerlo día a día, buscando oportunidades. Cuando finalice el mes, ya continúo con el video mostrándote ya el tablero de pips completado y mostrándote las evidencias con capturas de pantalla. Mira, esto fue lo que sucedió en este par, se ganó, se perdió y así te vas a dar cuenta que el backtest es fundamental antes de ponernos a operar. Primero en demo y luego obviamente lo vamos a hacer en real. Pero antes de ponernos a operar, a hacer operaciones en vivo, es muy importante que hagas el backtest. Yo lo estoy haciendo en el mes de julio, pero con lo aprendido espero que tú también lo hagas en el mes de junio, en el mes de mayo, en el mes de abril. Es mejor antes de que inviertas dinero en los mercados financieros. Es mejor que saques ese tiempo, que hagas este análisis, que te prepares. Hace parte de las horas de vuelo de las que hablamos al comienzo de esta sección. Así que voy a pausar el video y ya continúo.
Vamos a revisar en qué finalizó este backtest del mes de julio. Iniciamos con un capital de $100 y cada día, mirando en dónde teníamos oportunidad de ejecutar la estrategia, se finalizó hasta el 29 de julio teniendo una ganancia de $15,46, es decir, un 15,46%. Es muy buena utilidad. Vamos a revisar cada una de las operaciones, por qué se cumplió la estrategia y por qué en esa operación se ganó o se perdió, porque tuvimos varias operaciones perdedoras. Vamos a mirar las operaciones perdedoras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 operaciones perdedoras. Vamos a contar las operaciones ganadoras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es decir, si tuvimos 6 operaciones perdedoras y 13 ganadoras, eso da un total de 19 operaciones, siendo el 19 el 100%, entonces vamos a ver cuánto sería 13. 13 por 100 dividido 19, una pequeña regla de 3 para darme cuenta que tuve el 68% de operaciones ganadoras y el 32% de operaciones perdedoras, para un total de 19 operaciones. ¿Eso qué significa? Que tuve un radio de casi 70-30, un muy buen radio de utilidades y ganancias. ¿Ok? Ahora vamos a revisar una por una. La operación del 1 de julio la hicimos juntos en la lección anterior. Fue una operación que se realizó en el par NZD-USD. Veníamos en una tendencia bajista y necesitábamos que el precio cruzara hacia abajo este pivote. Lo vino a hacer al día en que necesitábamos operar, en la tercera velita, más o menos 3 horas después de que inició el mercado. Acá cruzamos ese precio, esa orden de venta, y de acuerdo a lo que estábamos proyectando, la distancia que hay del pivote al extremo inferior de la frecuencia, ahí se puso el take profit y aquí salimos en ganancia. Para ganarnos un total de 153 pips. Bien, vamos a ver lo que sucedió el 4 de julio, porque el 1 de julio fue viernes, entonces nos pasamos para el 4 que fue el lunes. Vamos a mirar en el gráfico que tenemos acá, 4 de julio de 2022. Estamos en el par EuroCAD, también veníamos en una tendencia bajista. Estábamos esperando a que el precio cruzara este pivote con un take profit a esta distancia. Si se devolvía, entonces era la misma distancia del stop loss y fue lo que sucedió. Entramos en una operación en venta, pero el precio se devolvió y nos tocó el stop loss. Acá perdimos 333 pips. Vámonos para el martes 5 de julio. Se hizo una operación en euro dólar. Acá vimos que traíamos una frecuencia bajista. El precio estaba a una distancia superior a 100 pips al centro de la frecuencia. Colocamos una orden de venta mientras el precio estuvo por acá arriba. Esperamos a que tocara esa orden de venta. Bajó y tocó el take profit. Acá en esta operación entonces se ganó 136 pips. Vámonos para el 6 de julio. Se hizo una operación AUD-JPY, una operación en venta. Vamos a mirarla. Todos estos gráficos te los estoy dejando en el material de descarga de esta lección
para que tú mismo vayas y corrobores esta información. Vayas y la compares en los gráficos de tu MetaTrader. Acá tenemos el AUD JPY. Estábamos esperando a que el precio atravesara este pivote hacia abajo porque veníamos en una frecuencia bajista. Se abrió la orden, pero el precio se devolvió y salimos en pérdida. Esa pérdida fue de 240 pips. Luego nos vamos para el 7 de julio. Se hizo una orden en euro dólar, también una orden de venta, donde se ganó 166 pips. Vamos a mirarla. Acá está el euro dólar. La frecuencia, teníamos una distancia de más de 100 pips y se abrió la orden buscando entonces el extremo de esa frecuencia, buscando esos 166 pips para salir en ganancia. Esto ocurrió el 7 de julio. Se ganaron entonces 166 pips. Luego, el 8 de julio, también se abrió una operación en euro dólar en venta para ganarse 500 pips. Aquí quiero hacer una aclaración. Vamos a mirar esa operación. La distancia que había del pivote al extremo inferior de la frecuencia más o menos eran 1000 pips, 1000 puntos. Pero dentro de la administración que yo manejo para gestionar mi capital, procuro no arriesgar más del 5% en el día de operación. Y si yo estaba abriendo órdenes de 0.01, al ganarme 500 puntos me iba a ganar 5 dólares. Pero si perdía 500 puntos iba a perder 5 dólares. Así que por eso la distancia máxima que voy a utilizar del pivote hacia el take profit o hacia el stop loss va a ser de 500 puntos para no perder más del 5%. Como esta operación fue ganadora, se ganó ese 5%, se ganaron esos 5 dólares. Míralos acá. El profile fue de 5 dólares porque alcanzamos los 500 puntos. ¿Me hice entender? ¿Estuvo claro? La oportunidad daba para llegar hasta 1000 puntos. Pero si la orden se me devolvía, perdía también 1000 puntos. Iba a perder 10 dólares. Es decir, un 10% del capital de 100 dólares. Por eso, mi límite siempre a la hora de administrar mi capital en un día de operación es del 5% de pérdida. ¿Ok? Tú lo puedes aumentar o disminuir, está bajo tu criterio. Podrías decir, no, mi límite es del 2,5. Así que si tu límite es del 2,5, estás operando con 100 dólares y estás abriendo órdenes a 0,01, no pases de 250 pips. Ese sería tu límite en pips para no perder más del 2,5%. Bueno, continuemos. El 11 cayó un lunes, se abrió una operativa en euro dólar, también en venta, y se ganaron 431 pips. Vamos a mirar. Acá está, en una frecuencia bajista. Colocamos la orden pendiente de venta acá. El precio empezó ese día por acá arriba. Comenzó bajando, bajando, bajando. Tocó nuestra orden de venta y siguió bajando. Cabalgamos sobre todo este rally, tendencia bajista, y nos salimos ganando 431 pips. Nos ganamos 4,31. O sea, para ese momento ya habíamos recuperado las pérdidas que habíamos tenido en nuestro capital porque llegamos a bajarlo hasta 97,16 y lo llegamos a subir a 103,82. Vámonos para el 12 de julio. Se hizo una operativa en el par USDCHF y fue una operativa de compra. Vamos a mirar qué sucedió en esa operativa. Teníamos por acá el límite del pivote a una distancia superior a 100 pips con la frecuencia del límite máximo superior, y por eso la orden se alcanzó a abrir acá, pero se devolvió en esa misma vela. Tocó la orden, la abrió y se devolvió, y aquí salimos en pérdida. Vale la pena aclarar que en ese mismo día se pueden presentar varias oportunidades, pero yo solamente dejo la operativa de una sola, la que primero se abra. Es decir, yo pude haber encontrado ese mismo día del 12 de julio
oportunidad para entrar en otros pares. Pero resulta que si hubiéramos entrado a la quinta vela, a la sexta vela, a la séptima vela. Entonces le doy prioridad a la orden que se hubiera abierto primero. Porque dentro de la estrategia está que si tengo un capital de $100 y voy a abrir una sola orden de 0,01, las demás órdenes deben desaparecer, se deben cancelar. Así que quizás este día hubo otras oportunidades y hubo oportunidades ganadoras, pero como esta fue la primera orden que se abrió este día, entonces esta fue la que sucedió. Se haya ganado o se haya perdido, esta es la realidad. Esto era lo que hubiera sucedido si hubiéramos respetado la estrategia. Por eso cuando hacemos backtest caemos en la tentación de, uy, no, aquí hubiera perdido, mejor hago el backtest con otra orden o con otra oportunidad. Pero esa no es la realidad es que si perdiste, perdiste. Así que por eso es importante respetar la estrategia y la administración del riesgo. Acá se perdió y se anotó esa pérdida. Mírala acá. Se perdieron menos $1,62. Ya el capital había subido a 108, pero ya con esta pérdida bajamos a 106. Bueno, continuemos. El 13 de julio se abrió una operativa en el Euro GBP. Vamos a ver qué sucedió en el Euro GBP. Fue una operación ganadora. Aquí estaba el pivote que teníamos que cruzar. La distancia era de más de 100 pips. Lo cruzamos a la segunda vela de ese día. Y se intentó devolver un poquito, pero siguió bajando y acá salimos en ganancia. ¿Cuántos pips se ganaron? Se ganaron 150 pips. Ya la cuenta subió a $108. Vámonos para el 14 de julio. El 14 de julio también fue una operación ganadora en el euro dólar. Fue la única operación donde tuvimos oportunidad de entrar. Tocó esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 velas, 13 horas para que la orden se abriera. Quizás en ese momento del 14 de julio estábamos dormidos. Sí, porque no nos vamos a quedar sentados frente al computador esperando a que se abra una orden. Más o menos aquí son las 7 de la noche en Colombia. Entonces, esta orden se hubiera abierto a las 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, se hubiera abierto a las 8 de la mañana. Ya estaba sentado en la oficina trabajando. Por eso es importante utilizar el bot que te suministré, el VDLI bot. Ese archivito te va a abrir las órdenes en automático, te va a ejecutar las órdenes en automático y te va a cancelar todas las órdenes que estén pendientes en caso tal de que se llegue a abrir una. Pero para utilizarlo necesitamos tener el computador prendido las 24 horas de lunes a viernes. Más adelante te hablaré de eso, de cómo podemos evitar tener nuestra computadora prendida las 24 horas utilizando un VPS, un servidor virtual. Más adelante hablaremos de eso. Continuando acá con el cierre del backtest, entonces esta fue una operación ganadora del euro dólar el 14 de julio. Todavía no hemos llegado ni a mitad de mes y ya el capital lo teníamos por encima del 10%, en 111,43. Vámonos para el 18 de julio. Se abre una operativa en el euro JPY, una operativa de compra, una operativa ganadora de 124 pips. Vamos a mirarla. Acá está. Estamos esperando a que el precio cruzara este límite del pivote. Acá intentó abrir la orden, pero no se abrió, pero acá ya logró abrirla y cerró ganadora la operación el 18 de julio en el par Euro JPY. Aquí ya el capital había subido a $112. Vámonos para el 19 de julio. Se ganaron también 170 pips en el par Euro GBP. Vamos a mirarlo. Euro GBP, estábamos esperando a que el precio cruzara este límite de pivote hacia arriba porque veníamos en una frecuencia alcista. La distancia era superior a 100 pips y acá miramos que se entró en compra y se salió en ganancia. ¿Cuántos pips? Ese día nos ganamos 170 pips. Entonces ya el capital había subido a 114,37, un 14% de utilidad sobre el capital. Vámonos para la fecha del 20 de julio. Se abrió una operativa en AUD JPY. Fue una operativa perdedora.
Estábamos esperando a que el precio cruzara este pivote, subiera, subió, pero no le bastó esa subida. Le faltó subir otro poco. Mira, hasta acá era hasta donde tenía que subir y mira hasta donde llegó. Inmediatamente tomó dirección hacia abajo y acá se cerró la operativa en perdedora. Hay algo que podemos aplicar en nuestra estrategia y es el break-even. ¿Qué es el break-even? Break-even. El break-even es cuando tú subes tu stop a la posición de entrada. Es decir, entraste acá, ¿cierto? Y cuando ya tienes cierto porcentaje ganado, supongamos que ya tienes un 50% de la operación ganada, es decir, necesitas llegar hasta acá, pero ya el precio subió un 50% de la operativa ganada, tú puedes pasar el stop que está acá, lo puedes mover al punto de entrada, a donde entraste con la operativa. Cosa que si el precio se devuelve, no pierdas. Volvió otra vez al punto de entrada. Se cierra la operación, pero se cierra en cero, sin números positivos y sin números negativos. Eso es lo que se llama el break-even. Es a criterio de cada persona. Tú podrás dejarlo abierto para que el precio respire, porque muchas veces necesitas respirar, bajar y volver a subir, o simplemente tener ese criterio. Cuando la operativa ya esté ganando más del 50%, a break-even. Vamos a poner nuestro stop loss en la posición de entrada de esa operativa. ¿Ok? En este caso, obviamente, por no haber puesto el break-even, entonces el precio bajó y tocó el stop. Y aquí salimos en pérdida, una pérdida grande. Acá perdimos 356 pips. Y luego otra operativa, la del día siguiente, fue más grande todavía, de 469 pips. Se perdió en el GBP USD. Vamos a mirarla. Acá estábamos buscando una entrada al alza que llegara al centro de la frecuencia. El precio no sé si alcanzó a subir más del 50%. Miremos a ver, aquí fue donde entramos. Teníamos que llegar hasta acá. Más o menos la mitad vendría siendo acá. No alcanzó ni siquiera a llegar al 50% de ganancia. Se devolvió antes y al devolverse me tocó el stop loss que estaba acá. Bien, fue una pérdida también en esta operativa del GBP USD. La asimilamos, la asumimos y nos bajó el capital de 110 a 106. Ya estábamos en 114 y nos bajó a 106. Bueno, pero estos son gajes del oficio. Igual estábamos todavía en positivo, un 6%. Vámonos para la fecha del 22. Acá se ganaron 339 pips. Vamos a mirar USSHF. Acá se abrió la operativa en venta y se ganaron esos pips. Mira que la estrategia se cumplió, veníamos en frecuencia bajista, el pivote lo tenemos que atravesar hacia abajo y acá lo atravesamos hacia abajo, la distancia del extremo inferior de la frecuencia y ahí llegó nuestro take profit. Muy bien. Vámonos para la otra operativa que fue perdedora. El 26 de julio, Euro AUD, se perdieron 192 pips. Vamos a mirar. Acá el precio intentó, estábamos buscando que bajara, que cruzara este pivote hacia abajo, que hiciera este recorrido para llegar hasta acá al take profit, pero el precio se devolvió antes. Se devolvió, tocó el stop loss y luego siguió bajando. Ahí sí hubiéramos tocado el take profit. Por eso muchas personas dejan respirar mejor la operación. Sin embargo, la distancia era pequeña. Bueno, realmente no era pequeña. 200 pips ya es mucha cantidad. Teníamos 192 pips. Bueno, fue una distancia considerable y se perdió 1,92 dólares. Lo que habíamos alcanzado a recuperar se bajó a 107,59. Ya las demás operaciones fueron ganadoras. El 27 de julio, AUD USD fue una operativa donde se ganó 172 pips, casi que se recuperaron los 192 perdidos el día anterior. Se subió la cuenta otra vez a 109,31. Vamos a mirar. Aquí está el 27 de julio.
Fue una linda operativa. Aquí estaba el pivote que había que cruzar. Demoró mucho en cruzarlo en el día siguiente, o sea, más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas. Se tuvo que esperar para que el precio cruzara ese límite del pivote. Y fue, si no me equivoco, ese 27 de julio la única oportunidad que se vio para poder abrir una orden el 27 de julio en este par AUD USD. Se ganaron buenos pips, se ganaron 172 pips. Luego vino una super ganadora de 500 pips en el Euro JPY. Vamos a mirarla. Acá teníamos una distancia de más de 1000, más de 500 pips, casi 1000 pips también. Mira, te voy a mostrar acá. Aquí fue donde entramos y aquí fue donde salimos. La distancia, no era mucha diferencia tampoco, pero sí eran más de 500. Aquí llegamos por ahí a 600 pips o a 550. Entonces el límite se pone en 500, porque si se nos devuelve la orden, perdemos 500 pips, un 5% del capital. Entonces, ganamos ese 5%, ganamos $5. Miremos acá. Están los $5 que se ganaron el 28 de julio. La cuenta la subimos a 114,31 y ya el último día de julio, 29, viernes, se abrió una operativa en el USD CAD donde se ganaron 115 pips, dándole como la cereza al pastel para llegar a 115,46. Vamos a mirar. Fueron estos pips que están acá, que se logró conseguir a fuerza de brega, porque mira que el precio llegó acá y se volvió a subir. Pudo haber llegado hasta un poquito antes, no se hubiera cerrado la operativa y hubiéramos perdido. Pero bueno, logró alcanzar el take profit, cerramos en positivo y ya con eso entonces finalizamos el mes. Muy bien, espero que con este ejercicio de julio la tengas muy clara para poder hacer más backtests, para que puedas hacer el de junio, el de mayo, el de abril, el de marzo, el de febrero, todos los de este año y así darte cuenta que la estrategia funciona y también para que la repases y te la aprendas de memoria. Si deseas aclarar inquietudes con respecto al tema visto en esta lección, te invito a que te registres en el curso Cómo vivir de la Internet y no fallar en el intento. Allí compartimos documentación y tenemos un tablero de preguntas y respuestas donde toda la comunidad participa y estamos constantemente activos respondiendo inquietudes. En la descripción de esta lección encontrarás el link a ese curso. A principios de cada mes encontrarás el curso gratuito por un tiempo limitado, pero si no alcanzas a entrar gratis, lo encontrarás a un precio muy favorable, casi que regalado. Nos vemos entonces en el curso para que podamos seguir aprendiendo a vivir de la Internet.